Bueno, muy bien, Javerín. Ahora sí que ya estamos en proceso de grabación. Quería entonces empezar haciendo un recorderis de lo que ha sido todo lo que hemos hablado sobre Hanukkah, sobre todo en los últimos 3 años. Ya les decía ahora hace un momento antes de empezar la grabación que, bueno, han habido como varias etapas, ¿no? La mayor parte del tiempo, en mi experiencia personal, fue inercial, llamémosle así, lo que a muchos les puede pasar cada uno en su momento, ¿no? Hasta que ya viene ese momento, bueno, de concientización, de revisión, que nunca estará mal. Hay que revisar sin malicia, evidentemente, que hay de todo, ¿no? Pero entonces comienzas a revisar. Y creo que ustedes han sido ¿cómo se dice?, sistema de aviso o de alertas o de sensores porque, claro, he visto que según qué temas, en algunas circunstancias se elevan voces, hay como se generaliza y son personas que no están en contacto, creo yo, entre sí. Y eso ya me es como un indicador, era la palabra que quería encontrar. Es como un indicador para decir, bueno, vamos a poner atención a este tema, vamos a revisar y despejar dudas, ¿no? De repente encontramos alguna cuestión y aprendemos y corregimos y cambiamos, lo que sea. Entonces, en el transcurso de todo este tiempo, lo que hoy quería compartir con ustedes y para todos los que vean el vídeo, es que am, ya no, a esta altura, ya no estamos para ni estar defendiendo, es lo que quiero decir. Yo ni voy a defender la Hanukkah ahora, porque ya no, ya dije todo lo que tengo que decir hasta que haya nueva información. Y tampoco ni siquiera estoy promoviendo a que otros lo hagan. No sé si ustedes lo habrán notado, pero ya todo lo que se podía decir, fundamental, etcétera, etcétera, pues ya está. Y he llegado precisamente a esa conclusión, que el que no lo vea, no lo identifique, no lo entienda o todavía lo que sea, pues no hay por qué hacerle el bullying, porque de repente a veces pasa esto, ¿no? De que queremos que todos sean homogéneos, que todos estén en una misma sintonía en todas las cosas, y yo creo que es importante concientizarnos de que no siempre se va a poder al 100%. Ahora, en lo que sí tenemos que estar de acuerdo es en lo fundamental. Y cada vez que pasa el tiempo, me he ido dando cuenta de la importancia de tener mucho más focalizado qué es realmente lo fundamental porque se siguen a veces dando discusiones sobre otras categorías que no deberían darse en ese sentido, sino ya llegar a la altura de ver todas estas cosas con naturalidad. Ah, el hermano celebra o conmemora, el otro no. Ah, bueno, no pasa nada, ni escandalizarnos. O mira, este sí lo hace, el otro no lo hace. Dejarse eso ya de este tipo de razonamientos, ¿no? Digamos que eso es lo que yo quisiera que se llegase a entender como la madurez respecto de todas estas cosas. Lo mismo pasa con Purim. Y creo que ustedes lo han visto que ya cada vez menos entro a como a fundamentar o a sustentar o lo que sea, porque ya se ha dicho todo. Es que ya no se puede inventar más. Y si no ha sido suficiente y no copa y no llena, pues bueno, ya está bien. Ahí se tiene que dejar, pero sí se tiene que cultivar muchísimo el respeto en ese sentido. Las independencias respecto de estas cosas, porque justamente eso fue el pulso que desarrollaron los apóstoles en su momento, que fue un desafío muy grande. Porque claro, por un lado tenías a un mundo de gentiles que estaba llegando a donde ellos y por el otro lado tenías a los judíos que, bueno, también estaban creyendo, ¿no? Y hay situaciones que estaban chocando entre ellos, muchas de ellas tenían que ver con tradición, y claro, había que tener claro que estas tradiciones no podían ser foco de discrepancias, foco de discusiones o focos eh, de conflicto. Ahora, a nivel comunitario, bueno, es ahí donde viene el desafío. Por eso algunas de estas cuestiones, yo creo que las comunidades con el tiempo se tienen que poner de acuerdo y decir, nosotros vamos a hacer como comunidad una conmemoración, porque nos parece aquí a todos, a la mayoría, que está bien, que no es una cuestión conflictiva, de tal manera que haya esta claridad para que cuando lleguen personas nuevas, lo sepan y si estas personas nuevas discrepan y no quieren participar, pues no pasa nada, pero que eso no afecte
la visión de la comunidad o la decisión de la comunidad. Y al revés, si una comunidad decide que no, que por mayoría aquí no vamos a conmemorar Hanukkah, si llega una persona nueva que sí la quiere conmemorar, pues la puede conmemorar en su casa y no pasa nada tampoco, ¿sabes? Pero que haya esa coherencia para que haya esa claridad con respecto a los nuevos miembros, sobre todo, porque no podemos perder de vista que nuestra misión, lo que nos ha sido encomendado es la edificación, no andar pretendiendo traer a todos a que estemos en las mismas cuestiones todo el tiempo al 100%. Entonces, dicho esto, por ejemplo, quería aprovechar para empezar a revisar eh, el texto clásico de Juan capítulo 10, versículo 22, que todos ya se lo saben de memoria, segurísimo, pero simplemente quería aprovecharlo no para entrar a defender Hanukkah o cosas por el estilo, sino como un recorrido histórico simplemente, y hacer algunas revisiones que ya también he dicho en algunas otras oportunidades, pero quiero darle un enfoque histórico, ¿no? Entonces aquí nos dice que se estaba haciendo la dedicación, que es Hanukkah, lo cual pone el Evangelio como uno de los testigos históricos más antiguos. Es más, me atrevo a decir que aparte de la mención propia del libro de Macabeos, que hay que decir o recordar que es un libro que viene de antes del Evangelio, después del libro de Macabeos, la mención más antigua es el Evangelio. Luego vendrá Flavio Josefo y luego ya vendrá el Talmud y ya de ahí en adelante. O sea que la fiesta de Hanukkah o la conmemoración de Hanukkah ha ido pasando muy por debajo, en un nivel no tan protagonista a través del tiempo, ¿no? Y recordemos pues que los eventos que conmemora son concretamente la abolición de los decretos de exterminio que había promulgado Antíoco IV Epifanes, el rey de los Seleucidas, ¿no? Esos edictos se habían emitido el año 166 antes de la era común, y tras un par de años de resistencia, de batallas y de cuestiones, ese grupo de judíos en ese momento, como lo queramos ver, y es aquí donde me quiero detener un momento, como lo queramos ver, logró la abolición de esos decretos. Y es aquí, repito, el punto que quiero traer a colación hoy. Pongámonos en los pies de estos judíos de ese momento. No había venido Yehoshua, no había Ruach HaKodesh morando permanentemente. ¿Cómo los computamos? ¿Cómo los leemos? Porque como quiera que sea, repito, eran el remanente ante las naciones del mundo. Era el remanente que preservaba, y aunque fuese de una manera imperfecta, a veces desfigurada, a veces sorprendentemente descarada, ¿no? Las violaciones que se hacían de la Torá o las trampiñas o cosas por estilo, este pueblo se levantó en ese momento cuando vio que el sistema que los gobernaba quería borrar todo vestigio de la Torá. Es una situación para analizarlo. Esto yo creo que a veces se dice muy rápido, pero quiero invitarles a reflexionar sobre eso hoy. Porque, claro, este pueblo lo único que encontró fue recurrir, por ejemplo, en ese momento histórico, al uso de las guerrillas. La guerrilla es un invento judío y surgió precisamente en este momento como nunca antes se había visto. Este puñado de personas, porque imagínate, es un pueblo pequeño ante el imperio Seleucida, esto estaba condenado a perder. Y sin embargo, no sé de quién habrá sido la idea en sí, puntualmente. Sí sabemos, ¿no? De la familia de Juan y todos los macabeos, Judas Macabeos, etcétera, pero la idea como tal estratégica de armar este tipo de ataques, de defensas contra un imperio tan grande, fue, digamos, una opción que les valió la anulación de estos decretos. La pregunta es, repito, ¿cómo vemos a ese pueblo de ese entonces? ¿Eran incrédulos o era un pueblo remanente de los que Dios había preservado contra todo pronóstico y a pesar de los errores que se habían cometido? Ahí está un punto, ¿no? Porque a veces también hay que mantener ese equilibrio. A veces de pronto se habla, y lo digo yo,
primeramente yo, porque yo soy, digamos, una voz que difunde a veces cosas y ustedes me han escuchado hablar con cierto tono en contra de acciones que ha hecho el Estado de Israel, pero sabrán que otro tipo de tratamiento es el que se hace con la cúpula del judaísmo, por ejemplo, y otra cosa es el pueblo judío como pueblo, aparte. ¿Sabes? Que sí que también hay mucha gente que hace cosas raras, etcétera. Y no se trata de ir al extremo de la compasión exagerada que a veces se muestra en la cristiandad, como que por defecto ya están bien y y no te puedes meter con ellos ni criticarlos. No, hasta allá tampoco. Pero tampoco olvidar el lenguaje que utilizaba el apóstol Pablo respecto del pueblo que preservaba un llamado, una herencia y un tesoro, que sí perfectamente sabemos que por esa misma razón, por esa misma estima, hay que prepararse para predicarle. Que eso siempre lo he dicho, ha sido el problema de pensar que son el pueblo escogido todos y por defecto que parece que fueran ya todos salvos. Y se ha olvidado la predicación al pueblo judío. Y al olvidarse la predicación se ha olvidado la preparación. Y claro, pues nada, ahí se va perdiendo, que ya dependerá al fin y al cabo de Dios el que de alguna forma los llame. Yo he visto testimonio de judíos que han sido llamados leyendo un libro en una librería, teniendo un accidente o encontrándose en una situación X, lo que sea, pues ahí los ha llamado Hashem. No ha sido, o sea, lo que quiero decir es que la mayoría de conversiones de judíos al evangelio no han sido producto de una predicación, han sido producto de situaciones excepcionales o no convencionales, pero no porque haya sido producto de una compartir. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que se cometen a veces errores, porque ya se han dado cuenta de lo que ocurriría si en estos momentos se va la gente así un poco de esos cambios radicales, un timonazo y nos vamos a Israel ahora a predicar, pues tampoco es la forma así, porque se cometen errores. Y eso lo que hace luego es distanciar. Entonces, este pueblo de la época de Hanukkah determinó conmemorar ese día. Fue especial. Es un día de respiro y liberación, como lo fue Purim en su momento. Por eso Purim y Hanukkah tienen ese fondo en común. Es un día en el que se respiró, se alivió, aunque fuese momentáneamente, esa amenaza de exterminio. Yo creo que ningún pueblo bueno, sí que han habido pueblos, los armenios, los georgianos de pronto han sufrido algunas amenazas de exterminio, de genocidio, pueblos africanos, seguramente que a veces ni nos enteramos, ¿no? Pero, como quiera que sea, las amenazas al pueblo judío van de la mano con la amenaza de la herencia bíblica. Ahora nosotros, y es aquí donde vienen todos estos puntos, nosotros también, en la medida en que nos vayamos haciendo partícipes de esa herencia común con la Torá, con la herencia del Evangelio como es o como fue revelado en verdad, sin duda alguna empezaremos a tener más cosas en común con el pueblo judío que con otro tipo de pueblos, para decirlo así. Pero ¿qué ocurre? Que en el siglo primero y en los siglos posteriores, estos gentiles de esa época que eran creyentes, no los voy a juzgar por eso ni a reprocharlos. Pero ¿qué pasó? Que cuando vieron la amenaza del Imperio Romano persiguiendo a los judíos y expulsando a los judíos de Roma, lo que hicieron fue despojarse de cualquier asociación con los judíos. Y es ahí donde viene un poco el objetivo de la conmemoración de Hanukkah, porque es una solidaridad con las amenazas al pueblo que ha retenido también la Torá. Entonces, ¿qué pasó? Que los gentiles de Roma y muchas partes del imperio pues nada, ya no guardo Shabbat, ya ahora pues, vuelvo a comer cerdo para no parecer judío, porque luego me echan, porque luego me expulsan. Se entiende, repito, no los voy a juzgar, no he estado en esos zapatos, no sé todavía qué se siente un tipo de amenaza de estas, pero claro, si nos ponemos en ese plano, pues no sé a dónde terminaría luego el Evangelio. Imagínate que mañana digan, vamos a perseguir a todos los cristianos, a todos los que crean en Jesús.
¿qué va a pasar? Entonces vamos a dejar de ser cristianos y de creer en Jesús porque luego nos expulsan o nos persiguen. Es ahí donde está el punto. Yo creo que lo que quiero decir es que ese testimonio histórico nos debe servir de referencia para lo que pueda pasar en el futuro. Porque si en ese momento la insolidaridad o la conveniencia personal, lo como se pueda llamar, produjo lamentablemente una separación, una brecha histórica que ya luego más nunca se cerró y que hoy apenas nosotros estamos tirando algunos cables a ver si se produce algún tipo de cercanía, lo cual está muy difícil. Imagínate qué pasaría al revés. Supongamos, mañana persiguen a los hermanos evangélicos, a todos los que sean evangélicos y porque crean en Jesús. Ah, bueno, y ojo que yo he escuchado este razonamiento, es que ese es Jesús, yo creo en Yeshua. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque este tipo de separaciones son un poco, a veces suenan lógicas, pero son tramposas. ¿Y qué pasa? Pues que en el fondo sabremos que si los persiguen por creer en el Salvador que habla el Evangelio. Pues de esa misma manera, en ese momento histórico, perseguían a los judíos no por ser judíos, sino por creer en el Dios del que hablaba la Biblia hebrea. Y que ese Dios que estaba en la Biblia hebrea se oponía y hacía resistencia cultural a ese imperio invasivo, dominante, que él quería tragarse todo y asimilarlo todo. Entonces, es ahí donde vienen estos focos de resistencia que debemos nosotros llegar a desarrollar para estar con un pie puesto en este escenario. O sea, no dejar de contemplarlo, ¿no? Porque uno puede decir hoy en día, bueno, así como está el mundo, ya no irán a perseguir a nadie, ¿ok? Bueno, si hay algún tipo de hostigamiento, será como estamos viendo, aunque no es dirigido a nosotros, lo aclaro, en temas de redes sociales, en temas de difusión, y ya yo lo venía diciendo, no hay que hacerse la víctima, no hay que ponerse a llorar, que me están saboteando, me están cerrando, ya es lo que hay, es lo que va a pasar, lo sabemos. Pero esto en un hipotético escenario puede complicarse, supongamos, y comenzar a circular otro tipo de desafíos para los cuales por lo menos debemos aprovechar un momento de la vida y detenernos a pensar qué haría yo si se diera este escenario, ¿no? Y no dejarlo como tan inconsciente, hacer un momento de reflexión sobre esto, porque quieras o no, pues se puede llegar a padecer. Claro está, estos judíos de la época de Hanukkah defendieron a su manera, en sus limitaciones, el lugar del culto donde Dios, el Dios de la Biblia, era adorado. Que yo creo que he sido de los primeros en salir a demostrar cómo estaba esto ya de desmantelado, el que era sacerdote no era hijo de Aarón, no había arca, no había, bueno, un montón de cosas. Pero aún en esa tragedia, todavía se seguía defendiendo al Dios de la Biblia. Pongámonos a pensar por un momento, que ya sé que estas suposiciones no llegan a veces a ninguna parte, pero imagínate que haya tenido éxito esas medidas de exterminio y se haya borrado la Biblia hebrea de esa época. ¿A qué pueblo iba a venir? Ya sabemos que no iba a pasar, porque igual Dios no iba a permitirlo, claro está. Pero entre más hubiesen que dieran testimonio, mejor. Esto nos recuerda al Evangelio. El Evangelio, entre más judíos capacitados hubiese para ayudar a otros a formarse y a crecer en el Evangelio, pues mejor. Eso era, es la comparación que quiero hacer. Entonces, si hubiesen tenido éxito esos decretos de exterminio, seguramente Dios hubiera guardado un remanente con toda seguridad, pero claro, ¿cómo habría sido el mundo, no? Es una cuestión difícil de llegar a precisar, pero esto lo que nos debería mostrar es valorar lo que Dios favoreció que ocurriese, porque podemos verlo de dos maneras. Una acción puramente carnal de unos guerrilleros que se defendieron de unos invasores extranjeros que los querían matar, como si no tuviera que ver eso con Dios, o Dios estuvo allí guardando a un remanente, actuando a través de circunstancias propias de la época que ya luego vendrían a ser relevadas. Porque es verdad que ahora al venir el Evangelio,
y yo siempre lo he dicho y he estado en contra del uso de las armas. Lo he dicho, pues que ahora la revelación del Evangelio nos muestra que si llegase a venir un imperio, un sistema que nos quiera exterminar de esa manera, pues no vamos a usar las espadas y las armas. Eso yo lo he dicho claramente siempre. Yo sé que en otras latitudes, en otros países, este mensaje a veces puede ser impopular. Lo digo porque, por ejemplo, en Estados Unidos, con esta lamentable legislación sobre el porte de armas, a lo cual siempre me he opuesto, pues claro, allá la gente se ve muy presionada a querer usar armas. Porque claro, te vienen a matar, viene un loco, viene un desquiciado armado, pues, ¿qué haces? ¿Sabes? Y yo lo sé que es muy fácil hablar desde la comodidad de mi casa, donde no tengo este tipo de zozobras o lo que sea, que cualquiera lo puede decir, ¿no? Pero es que lo que estoy diciendo es precisamente para que no dejemos nunca de poner la mirada en el Evangelio. Y así pueden haber una infinidad de razonamientos sobre muchas cosas. Pero quiero aprovechar este día, este primer día de Hanukkah, para que reflexionemos sobre la manera en que debemos resistir nosotros las tinieblas. Ese grupo de judíos, una familia en concreto, es que no podemos olvidar eso, ¿no? Voy a volver a mostrar esta parte del material, porque creo que es de mención, creo que es importante recordar este hecho. Aquí tenemos la familia constituida por Matillahu ben Yohanan y sus hijos, que dieron su vida luchando por la nación. Estos son rostros imaginarios, claro está, ¿no? Pero esta es la familia, una familia en Israel. Una familia lideró el cambio. Esta familia mostró esa determinación de decir, pues no vamos a ceder, no vamos a dejarnos devorar de esta manera. En ese momento ellos recurrieron a las armas porque era lo que había, no tenían Ruach HaKodesh, no tenían clara, inclusive de pronto algunas promesas, lo que sea, ¿no? Pero esa determinación de resistirse a la extinción marcó la diferencia para siempre. Y de esa decisión, de esa resistencia, hoy igual nos beneficiamos, aunque sea en poca proporción, que alguno pueda decir. ¿Sabes? Yo creo que no es poca la proporción. Creo que por lo menos llega a un tamaño considerable. ¿Ok? Pero es la determinación lo que quiero destacar, de una familia que se resistió a extinguirse, y no solo por cuestiones de supervivencia, sino por la Torá. Nosotros entonces, en esta fiesta de Hanukkah, los que la conmemoramos, los que estamos allí conectados, quiero que lo empecemos a ver de aquí en adelante como esa época en la que nosotros, recordando un evento histórico, también nos tomemos un momento para pensar cómo vamos a resistir. A ver, no por planeación, no estoy hablando de planificar cosas, sino resoluciones internas, ¿no? De reflexionar. ¿Cómo estoy resistiendo yo la invasión de este mundo? Lo he dicho hace poco, ¿no? El mundo se ha ido colando de una manera impresionante en la vida de los hogares, en la vida de las personas. Cuando me refiero al mundo, me estoy refiriendo más exacta o más precisamente a cuestiones que te llevan a pecar, a cuestiones que te apartan del evangelio inclusive, porque hay que decirlo de manera muy central. Sí que es verdad que hoy tenemos una mayor conciencia del pecado, porque ya hemos conocido la Torá y la seguiremos conociendo, pero creo que el riesgo que yo sigo viendo en estos momentos, sinceramente, no es tanto el que algo te haga pecar contra la Torá o violar un mandamiento, ¿sabes? El riesgo más inminente que estoy viendo es la difuminación del Evangelio. Nosotros porque estamos en este grupo, yo ya algunos ya los reconozco por sus nombres, ya me son muy familiares, a otros de pronto no tanto, igual la memoria no me daría para tanto, ¿no? Pero bueno, ustedes ya me son muy cercanos, ya los nombres se me hacen muy familiares, pero somos una pequeña burbuja en medio de este mundo. O sea, nosotros una burbuja súper pequeñita. ¿Cuánto vemos aquí? 47 personas, ¿sabes? Una burbuja en medio de un océano.
pero me siento satisfecho y contento porque lo que ustedes me transmiten, aunque a veces no hablamos ni interactuamos como podría idearse o desearse, creo que esa constancia de estar compartiendo algo hará, algo hará. Yo leo los comentarios que se colocan en el canal, veo testimonios de edificación, de cambio, de gratitud a Hashem, de vincularse a la escritura. O sea, eso es lo que quiero destacar, ¿no? No otra cosa, que sí, que el aprecio evidentemente lo tenemos los unos por los otros, pero quiero destacar esa parte, ¿no? Pero ¿qué estaba diciendo? Que somos una pequeña burbuja aquí. Y esta pequeña burbuja, a veces estamos aislados de lo que está pasando en el mundo. Están pasando movimientos a millón, están pasando muchas cosas y antes que asombrarnos y quedarnos como paralizados por las cosas que ocurren, tenemos que tener esa agilidad espiritual y mental de saber qué dice claramente el Evangelio sobre eso, sobre esto, sobre aquello, ¿no? Porque es que a veces, y eso hablaba hace poco con un hermano, a veces también es verdad que veo eh, una mirada a discutir demasiadas cosas sobre la Torá y el Evangelio y la vida, el testimonio de las vidas, pues poca cosa. ¿Sabes? Por ejemplo, todavía escucho discusiones sobre el tema de la circuncisión, sobre temas de si un mandamiento, el otro mandamiento, y no sé, a esta altura, hace poco, ahora veía con mi esposa, ¿no? Un vídeo que tiene, no sé, X años, ¿no? Supongamos, y hay cuestiones que a veces yo personalmente creo que ya se han superado y resulta que me encuentro que todavía se están discutiendo. Y digo, que no sé cómo va esto, ¿no? Sí que es verdad, y lo aclaro, sí que no todos tenemos la misma constancia en todas las cosas. Lo que quiero decir concretamente es que hay que estar muy al tanto al presente, con los pies puestos en el Evangelio, y que no se nos vaya de las manos, no se nos escape como agua, y tengamos claro qué es lo que debemos retener nosotros en este tiempo. Porque los macabeos retuvieron la Torá en ese momento. ¿Ok? Y nos han heredado a la humanidad o a la historia un punto en la historia de la humanidad en ese momento. Algo que si lo vemos en el mapa, lo voy a mostrar aquí rápidamente, si lo vemos en el mapa, eh, era un punto en el universo. Es algo bastante similar a lo que estoy diciendo ahora. Permítame, les voy a mostrar un mapa por aquí para dimensionar un poco lo que estoy diciendo, ¿no? A ver, eh, vamos a poner este mapa del Mediterráneo, tal vez, del Medio Oriente, a ver si tengo otro más alejado. Bueno, podría ser ese nada más. Vamos a ver. ¿Y qué pasa? Pues que este evento que estaba ocurriendo en una provincia lejana del imperio en ese momento pareciera ser insignificante para el resto de la humanidad, ¿no? Eso estaba ocurriendo aquí, en este punto de aquí. Imagínate la inmensidad del mundo de esa época, algo que estaba ocurriendo con una familia que se levantó en una provincia lejana de un imperio. Pero hoy lo estamos recordando. Hoy, 2160 y tantos años después, los estamos recordando. Eso es impresionante. Es lo que quiero decir. Nosotros hoy somos una pequeña burbuja ante este mundo y a veces de pronto no estamos dimensionando o no somos conscientes, no tenemos el tiempo de pensar en eso, ¿no? Pero de pronto esto que estamos preservando hoy, esta resistencia que estamos creando en preservación del Evangelio, si Mashiach no viene antes, en los próximos años, desearía que se recordase para la posteridad también. Me atrevería a decirlo entonces, una segunda capa a esta conmemoración de Hanukkah. Porque no se trata ya de discusiones sobre si es judío, si esto es... No, no, no. Esto es un asunto de la identidad. Es un asunto de identidad y nosotros pienso que tenemos un paralelo, una analogía y cierta conexión en las circunstancias que ya he mencionado. Fíjense que en este relato de Juan que estábamos leyendo, capítulo 10,
Dice que Yehoshua estaba en el templo, en el portal de Salomón. Muy bien, era para esta época, evidentemente. Y entonces nos dice aquí el texto, permítame un segundo que creo que se ha abierto un micrófono por allí, para que no haya... Ahí está, ok. Entonces, investigando, que esto también lo he mostrado alguna vez, aquí tenemos una primera fotografía de lo que era el pórtico de Salomón y tenemos este ángulo, es toda esta sección de aquí. Ayer lo imaginaba también, ¿no? Y creo que no es casualidad. Yo me imagino a los primeros discípulos, al primer grupo, no sé, que estaba aquí congregado, allí, anunciando el Evangelio a toda esa masa de gente que llegaba a diario a este lugar. Entonces, cuando dice que estaba en el templo, no es que hubieran ido al templo necesariamente a adorar allí, es que iban a predicar el Evangelio. Y dice el libro de Hechos, que eso también lo he mencionado en otro vídeo, que los apóstoles se reunían en el pórtico de Salomón. Eso, vamos a buscarlo, creo que está en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Apóstoles se reunían en el pórtico de Salomón. Esto sale por ahí en Hechos 6, Hechos 5. Hechos 5, fíjense ustedes, en Hechos 5, versículo 12, dice, por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima, y aumentó el número de personas, tanto de hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. ¿Se dan cuenta? Ahí está. De pronto muchos decían, bueno, lo que dice esta gente es fenomenal, es estupendo, es genial, pero no se juntaban con ellos. Me explico, no se juntaban porque resultaba inconveniente parecer que eras miembro de ese grupo. Entonces, nosotros tenemos que saber lidiar con esto de la identidad, porque repito, indudablemente se nos va a asociar con el pueblo judío. Cuando eso pase, no nos tenemos que nosotros asombrar, ni ahora, entonces no, ahora me desprendo que no quiero parecer judío. Es que no estamos buscando eso. Y lo digo nosotros como esta pequeña burbuja, ustedes lo saben. Yo he sido, creo que uno de los que más cambios ha hecho en ese sentido. A veces he sido criticado, a veces he sido de pronto incomprendido. Algunos que otros todavía me han preguntado que por qué ya no uso kipá o lo que sea, el talid y tal. Pero yo creo que los que han seguido mi evolución y mi crecimiento a través del tiempo saben que precisamente he estado evitando que se perciba que es que estamos entrando al judaísmo. Y he publicado artículos amplios sobre cada una de estas temáticas, tratando de mostrar una visión objetiva de las cosas, una visión centrada, madura, sólida, y que se sepa que si lo haces, sabes por qué lo haces, y si no lo haces, sabes por qué no lo haces, pero no porque estemos repartiendo un catecismo ahora mesiánico y te tienes que aprender este libreto y punto, y andas así por la vida. Yo creo que la opción que, bueno, que el Señor me ha llevado a desarrollar no es la más popular, porque lo más fácil es repartir un folleto, apréndete esto y vive así, como una cartilla. Y ya está, y no preguntes más nada. Esto es lo que es y ya está. Así funcionan muchos grupos y tienen lo que se pudiera decir éxito, ¿no? En su mundo o a su modo. Pero yo lo que estoy constantemente haciendo es el ejercicio de pensar. El ejercicio de revisar, constatar, si hay que cambiar algo se cambia, no pasa nada y seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces, fíjense que los apóstoles estaban allí y no se les juntaba a la gente. Los tenían en estima. Sí, sí, muy bien, genial, pero no se juntaban. ¿Por qué? Porque había esa especie de, oye, es que si me junto salgo perjudicado, van a decir que soy loco como ellos. Hablan genial, pero es que si me junto con ellos voy a parecer loco como ellos, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que luego vamos a ver a Yehoshua en la conmemoración de Hanukkah, que todo apunta a que se celebraba en el templo, se llamaba la fiesta de las luces. Les voy a mostrar algunas pequeñas fuentes que he recopilado, bueno, que han nutrido inclusive algunas de las cosas que he escrito. Esta es una biblioteca de las centrales que hay en Israel y se llama así precisamente el artículo.
la evolución de la fiesta de Hanukkah, ¿no? O historia de la fiesta de Hanukkah. El autor de este artículo es el doctor Hananel Mack. Y bueno, hace una revisión histórica espectacular y bueno, enfatiza, ¿no? Que mucho de lo que ya he dicho también. O sea, tengo que decir que algunas de las cosas precisamente se han nutrido de esta fuente. ¿Y qué decía en resumen? Bueno, a ver, rito como hay, rito como tal no hay. Que con el tiempo se hizo popular encender unas luces o luego se apropió el tema de la menorá, bueno, eso es otra cosa. Ahora, ¿hay algo de malo en eso? Pues no, no lo hay. Se ve que en la Mishnah, por ejemplo, era costumbre, por ser invierno, ponían, llamémosle, estas, ponle tú unas hogueras, unas fogatas en la puerta de la casa. Y esa era la forma de conmemorar la Hanukkah en ese entonces. Luego parece que evoluciona la cuestión y usa unas lámparas que no son precisamente una menorá como la conocemos hoy, pero igual se recordaba, digamos, la celebración, la conmemoración. Permítame que les voy a mostrar aquí de pronto un detalle sobre esto. Estas son unas evidencias arqueológicas antiguas encontradas en las comunidades del Yemen. Y esto que ven aquí, por ejemplo, son antiguos recipientes en los que se ponía una mecha, ¿sabes? Una mechita aquí en la punta, por ejemplo, aquí, y el recipiente se llenaba de aceite. Y este aceite que estaba aquí, pues nutría las luces y esto ardía, y eran las luces de Hanukkah. O sea, fíjense ustedes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otra piedra que tenía simplemente unos agujeros, le ponían aceite en los agujeros y venga, ardiendo las velitas. ¿Sabe? Aquí tenemos otras lamparillas con cuatro, ¿sabe? Y cuatro, etcétera. Aquí tenemos otro recipiente para que se den cuenta que no es que estuviera especificada una forma como lo hace hoy el judaísmo. Si alguien se pone a imitar lo que hace el judaísmo, entonces el judaísmo se inventó la Hanukkah y esto de encender una luz por cada día, de izquierda a derecha, que si enciendes primero la derecha y luego sigues de izquierda a derecha. Bueno, un montón de cosas que ni siquiera se hacían en la época del Talmud. Y no lo digo por criticarlo, si a ellos les parece hacerlo así, bueno, que lo hagan así, no sé. Lo que quiero mostrar es que la conmemoración existía, se hacía de una manera muy no homogénea, vamos a decirlo, pero se hacía. Quiero mostrarles, por ejemplo, que lo mencioné el año pasado, creo, esta otra fuente que se encuentra aquí en la página de Cefaria, que muchos lo pueden acceder, sobre todo porque está en inglés, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, el libro de Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, el libro 12, capítulo 7, sección 6 y la 7. Aquí más o menos lo alcanzamos a leer, ¿no? Bueno, entonces los generales del ejército de Antíoco habían bateado, ¿no? Habían sido golpeados tan a menudo. Judas entonces reunió al pueblo y les dijo que después de todas esas cantidades de victorias que Dios les había dado a ellos, debía entonces proponerse subir a Jerusalén, purificar el templo y ofrecer los sacrificios señalados. Pero tan pronto como él estaba, digamos, con la multitud, vinieron a Jerusalén y encontraron el templo básicamente desolado, ¿no? Y ahí comienza entonces a narrar Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, lo que fue entonces esa especie de reconstrucción, o, a ver, que no es la palabra reconstrucción, sería como una retoma de lo que debía ser el oficio en el templo. Porque recordemos que uno de los grandes logros que estaba teniendo estos decretos no era en sí la masacre de judíos. El éxito que estaban teniendo los decretos era el abandono de la Torá y la identidad hebrea. ¿Ok? Quiero entonces conectarlo. Hoy puede llegarse a dar el caso, todavía creo que no llegamos por allá, pero puede llegarse el caso en que el sistema quiera amenazar la identidad del Evangelio. Y ya ven ustedes, ¿no? Cómo el eje judaico, el eje judaizante o antimesiánico está haciendo lo suyo, de repente otras ideologías están permeando las congregaciones y cuando vengamos a ver un abrir y cerrar de ojos, se nos está yendo esa identidad de las manos. Y me refiero no a nosotros, sino a nivel de masa, a nivel de pueblo.
se nos está escurriendo. Nos despertamos un día y resulta que ya hay apostasía. Por ejemplo, en muchas comunidades en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, menciono Estados Unidos porque es el que más sale en las noticias sobre estas cosas, pero seguro que pasa en otros países. Me disculpan los hermanos que viven allí, no es nada contra ellos, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Que entonces ya ves tú la cantidad de concilios cristianos, organizaciones cristianas aceptando matrimonio homosexual, por ejemplo, y haciendo cualquier cantidad de admisiones dentro de sus decretos, dentro de su organización, con tal de sonar más amigable, más, ¿cómo dicen la palabra? Inclusivo o incluyente. Y estos son simplemente agujeros y más agujeros en un queso. Ya cuando estos agujeros crezcan o se multipliquen o se agranden, ya no va a quedar queso, ¿sabes? Ya va a estar socavado. Vamos a quedar algunas migajas sueltas por allí. Eso es lo que quiero enfatizar, ¿no? Entonces, sigamos leyendo lo que dice Flavio Josefo. Aquí está la fuente, ¿no? Después de analizar todo este tema de los sacrificios, dice, así en el día 25 del mes de Kislev, cuando los macedonios, que el cual los macedonios le llaman apeliens, ellos entonces encendieron las lámparas que estaban allí en la, bueno, en la menorá, en el candelabro, y ofrecieron incienso sobre el altar. Repito, cualquiera que se pone muy tiquismiqui, cositero, mañoso, dice, ah, pero no lo hacían conforme a la Torá, etcétera, etcétera. Mira, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, en la Mikra, que no se hacían conforme a la Torá y muy bien que echaron para adelante, ¿sabes? Que a veces nos ponemos demasiado cositeros con las cosas. Entonces, dice que bueno, que empezó todo esto y más adelante, vamos a leer aquí en la sección 7. Dice, ahora Judas celebraba el festival de la restauración de los sacrificios del templo por 8 días y no había omitido ningún tipo de, bueno, de compartir, de placer, pero en sentido de deleite, quiere decir, ¿no? Dice, pero ellos lo celebraron con una manera muy espléndida, sacrificios, honraron a Dios, se deleitaron con himnos y salmos, ¿ok? Y ellos estaban muy complacidos por la revivación, revival, ¿no? Esta palabra que se usa para hablar hoy de, ¿cómo es que le llaman a esto en castellano? Avivamiento, ¿no? De sus costumbres, ¿ok? Cuando por mucho tiempo de intromisión ellos de manera inesperada habían retomado la libertad de su culto, de su adoración a Dios, ¿no? Que habían hecho al tenor de la ley para su posteridad y que ellos debían guardar un festival en cuenta de la restauración de su adoración al templo por 8 días. Dice, y de allí, de ese tiempo, es que nosotros celebramos este festival y lo llamamos las luces, Festival de las Luces, Hag Urim, también se le conoce la fiesta de Hanukkah. Entonces, esta es una de las, aparte del Evangelio, repito, Flavio Josefo, recordemos que escribió de la mitad del siglo primero hacia el final, el Evangelio se escribió en paralelo. Digamos que Flavio Josefo escribe estas obras entre el año 74, 80 de pronto hasta el 100, y el Evangelio ya se estaba escribiendo un poco antes. Entonces les digo que son dos fuentes antiguas que documentan que esto era una conmemoración que hacía el pueblo judío. Los gentiles no están obligados, pero el que lo quiera hacer lo puede hacer y no debería ser criticado por eso, porque es un hecho histórico. Se estaba defendiendo y celebrando la restauración. Ahora, ¿que hay otros eventos en la historia que han podido dar lugar a una festividad? Pues sí. Yo se lo dije a mi esposa ahorita, por ejemplo, si conociéramos el día en el que, no sé, sobrevivieron los israelitas a la masacre del faraón, bueno, seguramente se hubiera celebrado alguna fecha como esta, ¿no? Pero esta sobresale dentro de muchos otros eventos. El precedente es Purim, y muy bien que también por lo menos lo conmemoro, lo difundo sin pretender que suene a obligatorio ni a convencer a nadie, pero que, bueno, que se sepa, ¿no? Yo Purim lo he defendido en su momento cuando he tenido que defenderlo, y ya a esta altura ya no estoy para defender, porque ya lo que se ha dicho, y no, el que no le guste, pues que no le guste y ya está. Pero es una conmemoración histórica.
Hanukkah, pues una conmemoración histórica, que también se puede comparar, por ejemplo, con el día de, pero no es lo mismo, porque fíjense ustedes, el día de la Shoah, que se conoce como el día de la conmemoración del Holocausto, no tiene ni siquiera la misma connotación que Hanukkah. Sí que hay elementos en común. Hay una supervivencia del pueblo judío al genocidio nazi, ¿sabes? Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que este genocidio y muchos judíos que murieron lamentablemente allí, no murieron precisamente por la Torá, ¿ok? Sí, que algunos, obviamente, que otro, o muchos, qué sé yo, siendo ortodoxos o lo que sea, padecieron. Pero el motor o el móvil no fue el mismo que lo fue en la época de Hanukkah. De hecho, hay muchos rabinos que han contestado la pregunta que dónde estaba Dios cuando el holocausto, y estos rabinos han dicho dónde estaba el pueblo judío cuando el holocausto, ¿sabes? Con relación a decir, a ver, si vas a preguntar dónde estaba Dios, pues empecemos por dónde estabas tú, que en la Torá no era que andabas. Un poco lo que está pasando hoy, ¿sabes? Si el pueblo judío hoy padece cosas, el pueblo que está en Israel no es exactamente en la misma motivación o por las mismas causas que se padecieron en la antigüedad. ¿Que hay una conmemoración de la Shoah? Pues sí, pero es otro móvil que no es basado en la Torá. Y además que no se perseguía la destrucción masiva de la herencia hebrea, sino dentro de ese país, dentro de esa situación, pero no tenía esa motivación, que parece, pero no es la misma motivación. Era una motivación étnica, racial, económica, de otra índole, que luego evidentemente terminó golpeando a los que practicaban o conservaban la Torá y todo esto, pues sí, pero no eran el foco principal. Aún así, repito, la Shoah o el día del genocidio, la conmemoración, es una conmemoración que ha surgido recientemente, ya sabes, o hace 50 años, y que no tuvo, digamos, esa dimensión global que tuvo en este caso la historicidad de las fiestas de Hanukkah, que ya tiene más de 2100 y pico de años. Seguramente, si el tiempo pasa, puede ser que de aquí dentro de 50 años más, ve tú a saber si la Shoah se llega a tener un rango superior, qué sé yo, ¿sabes? Pero bueno, también es verdad que vamos cambiando los seres humanos. El asunto es que es un testimonio histórico y de pronto la relevancia que tiene la Hanukkah es por la cercanía con el Evangelio, porque está mencionada allí, Jesús estuvo presente y yo quiero resaltar más bien es lo que él dijo a continuación, porque ellos vienen a acercarse y le dice, ¿hasta cuándo nos quitas como la tranquilidad, ¿no? Aquí ponen el alma, en este caso es como la tranquilidad. Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Y él le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de Abba, estas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Esto es súper fuerte, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es tremendo, ¿no? Porque es un vínculo natural. Es un vínculo natural que existe entre el creyente y Yehoshua, que no necesita muchas explicaciones ni tampoco ve de tropiezos. Tampoco se pone a enfocarse en los tropiezos, en los problemitas, en las cosas, sino que está enfocado en quién es su redentor. Porque a veces, repito, como lo dije al principio, nos ponemos a discutir por minucias, por cosas pequeñas, y no nos damos cuenta que, oye, aquí hay cosas que están por encima. Sabes que yo me tengo que fijar en cosas que están por encima más que en lo que a mí me puede resultar un poco desagradable o incómodo, porque hay que tener paciencia. El Evangelio dice, sean pacientes los unos con los otros, ¿no? Claro, pero si me pongo a fijarme en cosas que a mí no me gustan o algo y voy con eso a formar un gran problema, pues también es verdad que creo que estamos un poco desenfocados, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Dice, esta frase la puse hoy, bueno, ayer, en una imagen que creé, que la publiqué, bueno, la compartí en algunos sitios, se las voy a compartir también por el YouTube, cuando dice, Abba, yo y Abba somos uno.
hay una investigación en curso sobre esto que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero les comento un pequeño paréntesis que se están dando unos avances tremendos, significativos en torno al uso de la palabra Padre en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de Juan, que espero poder terminar pronto. Estoy recopilando muchísima información que para mí también es nueva. Nunca la he compartido, no lo sabía y es novedoso. Y les puedo decir que va mucho en la dirección de lo que ya he dicho, pero me gratifica poder encontrar muestras de las cosas que me he atrevido a decir. Por eso estoy haciendo ese artículo con todos estos elementos, ¿no? Entonces dice que volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Yehoshua le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de Abba, ¿por cuál de estas me apedreáis? Mira cómo les hablaba, ¿no? Dice, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, como era lo que ellos percibían, te haces Dios. O sea, para ellos era evidente, con todo y que no creían en él, era evidente que su discurso estaba dando todas las visos de que él se estaba autoproclamando Dios. O sea, ellos tenían este conflicto, dice, pero este, ¿qué le pasa? O está loco, o es muy atrevido, o es blasfemo. Esto no puede ser normal, ¿no? Y Joshua se defiende, dice, pero a ver, no nos vayamos tan cosas complicadas. La Torah dice que somos Elohim cuando comunicamos la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora, si yo digo que soy un Ben Elohim, que básicamente es como decir, no me estoy ni siquiera poniendo en nivel de Elohim, sino más pequeñito, y a mí me apedrean, no lo entiendo. Hay un fallo en la lógica. La Torá debería ser ese lenguaje que les debería enseñar todas estas cosas y no asombrarse. Pero ellos sabían que el discurso de Joshua estaba precisamente tocando las bases de su sistema religioso, estaba poniendo a temblar esas tradiciones legalistas que ellos estaban estableciendo y por eso era que le tenían toda esta esta animadversión, ¿no? Toda esta oposición. Entonces dice aquí al final, eh, a quien Abba santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije soy Ben Elohim. Si no hago las obras de Abba, no me creáis, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras para que conozcáis y creáis que Abba está en mí y yo en él. Por eso procuraban prenderle, mas él salió de sus manos y se volvió al otro lado del Jordán, aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan y permaneció allí. Bueno, fíjense ustedes, él aprovechó la ocasión, como lo dije, se presenta en una conmemoración que es la conmemoración de la supervivencia de la doctrina de Dios, podemos titularlo de esta manera, y ahora se puede entender, tal vez de mejor manera, tal vez de una forma más sencilla, esta conversación que él tiene con ellos. Porque ellos querían que él les dijera si era el Mashiach, pero para ponerlo al servicio de sus intereses, a sus revoluciones políticas, a sus revoluciones bélicas, de conflicto y todo lo demás. Pero lo que él les está diciendo en esta conversación es, acuérdense que un día como hoy se está conmemorando la supervivencia de la doctrina de Dios, no de las tradiciones. Y si en este día se ha de enaltecer algo, es la demostración de la actuación de Dios. Estoy parafraseando un poco, ¿no? Esto es un discurso imaginario, una conversación imaginaria. Es como si él les estuviera diciendo, hace 166 años atrás, 158 años atrás, nuestros ancestros lucharon y fueron ayudados por Dios para preservar esta identidad que es la Torá, esta identidad que hoy totalmente disfrutamos y todo. Y ustedes hoy no lo están haciendo. Ustedes hoy están pretendiendo establecer su tradición. Yo creo que entonces tendrían que ser más coherentes con lo que significaría este día si tanta importancia le estamos dando. Pues ese es el mensaje. Si vamos a conmemorar Hanukkah, los que lo conmemoramos, es el momento o la oportunidad más bien para hacer esta reflexión sobre la coherencia, porque ahora nuestro referente es el Evangelio. Los apóstoles dieron su vida por el Evangelio, todo por el Evangelio, como para ahora de repente estar nosotros dispersos
en cuanto tema sale por allí discusiones a veces sobre el nombre, cuestiones de ritos y de cosas, hombre, no sé. Vamos a aprovechar un poco para refrescar, para rebobinar, para reenfocarnos y para saber dónde al fin y al cabo está principalmente la identidad. Es simplemente entonces la reflexión que quería compartirles sobre este día de Hanukkah, para todos los que estamos en esta pequeña burbuja, y bueno, que de pronto le sirva a más de uno cuando lo escuche, aunque no conmemore este día o estos días. De repente creo que esta reflexión va a cualquiera, yo creo que a cualquiera le va bien porque el mundo en el que estamos viviendo no es muy distinto del que vivieron los apóstoles ni del que vivieron en su momento los macabeos. Es un mundo en el que estamos hoy desafiados a resistir y a no degenerarnos. Así que bueno, Hazak Benit Hazek, como dicen, ¿no? Hazak, Hazak Benit Hazek. Haz fuerza, fuerza, que todos haremos fuerza. Con esto entonces nos despedimos, Javerim. Un abrazo a todos y bueno, que todos estos días sean de reflexión para todo esto que hemos estado hablando. Nos vemos mañana con la ayuda de Hashem. Laila Tov, Shabbat Shalom.